La finca había sido de su abuelo, un hombre callado como él, que le enseñó que el respeto no se exige, se gana con hechos. Eduardo heredó no solo la tierra, sino también esa convicción silenciosa. Pero lo que nadie sabía era que, tras la muerte de su esposa Clara y su hija pequeña, Lucía, en aquel accidente en la carretera hace ya 7 años, los caballos se habían convertido en su única familia. No eran animales para él, que eran compañeros de duelo, testigos mudos de sus lágrimas nocturnas, refugio en los días en que el mundo parecía demasiado ruidoso. Una mañana de primavera, mientras cepillaba a Brisa, una yegua castaña de mirada serena, susurró con voz apenas audible: ¿Sabes, Brisa? Hoy voy a empezar algo que tal vez nadie entienda. Pero si funciona, ustedes nunca volverán a temblar del frío ni a sudar de angustia en pleno verano. Brisa relinchó suavemente, como si comprendiera. Eduardo sonrió, y en ese gesto breve, casi imperceptible, hubo toda una vida de esperanza contenida. Había leído durante meses. Estudiado. Anotado en cuadernos viejos como la tierra, si se escucha con paciencia, guarda su propia temperatura. A 22 grados, decían los expertos, los caballos respiran mejor, su corazón late con calma, su pelaje brilla sin esfuerzo. Y así, con una mezcla de fe campesina y ciencia humilde, decidió cavar. Sí, cavar bajo la tierra, donde el mundo no lo veía, donde sus sueños no corrían el riesgo de ser pisoteados por risas ajenas. Mientras clavaba la primera estaca en el suelo marcando el perímetro del recinto subterráneo, una vecina pasó montada en su pick-up y gritó desde la ventanilla: «Eduardo. ¿Otra vez cavando hoyos? ¿Buscas tesoros o fantasmas?» Él no respondió. Solo asintió con la cabeza, con esa calma que nace cuando uno ya no necesita probar nada a nadie. Pero en su pecho, algo latía con fuerza, no era orgullo, ni rebeldía. Era amor. Un amor callado, constante, que no necesita aplausos, pero que está dispuesto a mover montañas, o al menos, a excavar bajo ellas. Y así, entre el crujido de la pala y el canto de los grillos al atardecer, Eduardo comenzó a construir no solo un refugio para sus caballos, sino un santuario para todo lo que aún creía posible: el cuidado, la dignidad, la posibilidad de que, incluso en la soledad más profunda, alguien, o algo, te espere con el alma quieta. Cada palada de tierra era una promesa. Cada viga colocada, un acto de fe. Porque aunque el mundo se burlara, aunque el viento llevara sus risas hasta su puerta, él sabía una verdad simple y poderosa: los que aman de verdad no construyen para ser vistos, construyen para proteger. Y mientras el sol se hundía tras el horizonte, tiñendo el cielo de dorado y violeta, Eduardo se sentó en el borde de la excavación, con Brisa a su lado, y murmuró: «Vamos a hacerlo bien, muchacha. Vamos a darles 22 grados de paz». El viento se llevó sus palabras. Pero la tierra las guardó. Porque algunas promesas no necesitan testigos, solo intención pura. Y Eduardo tenía eso en abundancia. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 19 de enero de 2026 12:10 del mediodía el sol caía a plomo sobre el campo, implacable, como si quisiera recordarle a todo ser vivo quién mandaba en aquel rincón del mundo. Pero allí, bajo la tierra, donde pocos se atreverían a mirar, Eduardo trabajaba con una calma que parecía desafiar al mismo cielo. Había pasado semanas cavando, midiendo, ajustando. No era solo un agujero en la tierra, era un refugio pensado hasta en el más mínimo detalle. Las paredes, reforzadas con piedra y arcilla, respiraban. El techo, ligeramente abovedado, canalizaba el aire sin necesidad de ventiladores. Y en el centro, un suelo de arena fina mezclada con paja seca, suave al casco, cálido al tacto. «Aquí no hará calor, ni frío», murmuró mientras alisaba una esquina con la palma de la mano, como si acariciara la mejilla de un niño. «Aquí hará paz». Brisa lo observaba desde afuera, las orejas erguidas, curiosa. Detrás de ella, Tempestad, un semental negro, viejo y orgulloso, resopló con impaciencia. «Ya casi, muchachos», dijo Eduardo,
limpiándose el sudor de la frente con el dorso del brazo. Solo un poco más. Había leído que los caballos, al igual que los humanos, sufren con los extremos. El calor los agota, el frío les entumece las articulaciones, y el viento los inquieta. Pero a 22 grados, todo en su cuerpo encuentra equilibrio. Era una cifra mágica, no por ciencia fría, sino por armonía. Una tarde, mientras instalaba una pequeña chimenea solar hecha con tubos de cobre reciclados, un invento que había visto en un libro prestado del veterinario, llegó Rafael, su antiguo amigo de infancia, con una cerveza en la mano y una sonrisa burlona en los labios. ¿Otra vez jugando a ser topo, Edu?, dijo, apoyándose en la cerca. ¿Ahora vas a meter a tus caballos en una cueva como si fueran vampiros? Eduardo no se detuvo. Siguió ajustando el tubo, con movimientos precisos, lentos. No es una cueva, respondió sin alzar la vista. Es un refugio. ¿Refugio? Rió Rafael, tomando un trago. Hombre, si quieres mimarlos tanto, ponles aire acondicionado y ya. O mejor aún, edúcales una piscina. Algunos vecinos que pasaban rieron también. Eduardo sintió el calor subirle al rostro, pero no por vergüenza. Por dolor. Porque ellos no entendían. No sabían que cada clavo que clavaba, cada metro cuadrado que excavaba, era un acto de amor silencioso hacia quienes lo habían acompañado en sus noches más oscuras. Tú ríete, dijo al fin, levantando la mirada. Pero cuando el verano queme los pastos y el invierno congele el agua en los bebederos, mis caballos estarán bien. No por lujo, sino por respeto. Rafael calló. La seriedad en la voz de Eduardo no era dura, era profunda, como el pozo que acababa de cavar. Se encogió de hombros, incómodo, y se alejó murmurando algo sobre locuras de solitario. Pero Eduardo ya no escuchaba. Volvió a su trabajo. Colocó una última capa de paja en el suelo, extendió una manta gruesa en un rincón, por si alguno quería descansar recostado, y abrió las compuertas laterales para probar la corriente de aire. Una brisa suave entró, fresca pero no fría, y acarició su rostro como un agradecimiento. Esa noche, cuando la luna bañaba el campo en plata, llevó a Brisa al interior del recinto por primera vez. Ella dudó un instante en la entrada, olfateó el aire, movió las orejas, y entró con paso seguro. Tempestad la siguió, y luego Luna, la más vieja del grupo, cojeando levemente. Dentro, el silencio era distinto. Más denso. Más cálido. Eduardo se sentó en el suelo, apoyado contra la pared de tierra, y cerró los ojos. Oyó el suave crujido de la paja bajo los cascos, el resoplar tranquilo de Brisa, el latido lento de 3 corazones equinos en reposo. Bienvenidos a casa, susurró. Y en ese momento, aunque el mundo afuera seguía riéndose, él supo que había construido algo más que un refugio. Había construido un santuario de dignidad, donde el cuidado no se gritaba, sino que se tejía en cada detalle, en cada grado de temperatura, en cada aliento compartido. Había sido invitado, o más bien, obligado por cortesía, a la reunión mensual de criadores en la cooperativa local. Allí, bajo el techo de lámina oxidada y con el olor a café recién hecho flotando en el aire, los hombres hablaban de cosechas, precios del forraje y enfermedades del ganado. Hasta que alguien mencionó su nombre. ¿Y ese loco de Eduardo?, dijo Martín, el dueño de la granja más grande del valle, mientras masticaba tabaco. Dicen que ahora entierra a sus caballos como si fueran papas. Una carcajada estalló en la mesa. Alguien imitó el relincho de un caballo ahogado. Otro añadió, ya no los monta. Los mete en una nevera subterránea y les pone música clásica. Rafael, sentado al fondo, no se rió. Pero tampoco dijo nada. Solo bajó la mirada, como si el suelo pudiera tragárselo. Eduardo, parado junto a la puerta con su sombrero en la mano, sintió el estómago encogerse. No había querido venir, pero el presidente de la cooperativa lo llamó personalmente. Es importante que todos estemos presentes, Edu. Incluso los innovadores. Ahora entendía la ironía. ¿22 grados? Rió otro, sacudiendo la cabeza. Hasta mi mujer no me deja poner el aire acondicionado a menos de 25. ¿Y él le va a dar lujo a un animal?
Las palabras se clavaron en su pecho como espinas. No por el ridículo, sino porque ellos no veían. No veían el temblor en las patas de Luna cuando el frío apretaba. No veían cómo Tempestad jadeaba bajo el sol de mediodía, con los ojos vidriosos de agotamiento. Para ellos, los caballos eran herramientas. Para él, eran almas. Se acercó despacio, con la dignidad de quien no necesita gritar para ser escuchado. No es lujo, dijo, con voz baja pero firme. Es cuidado. Y sí, les doy 22 grados. Porque a esa temperatura, su corazón late tranquilo. Porque a esa temperatura, no sufren. Hubo un silencio incómodo. Martín lo miró de arriba abajo, como si evaluara si valía la pena seguir burlándose o simplemente ignorarlo. Cuidado, repitió, arrastrando las palabras. Mira, Edu, yo respeto tu duelo. Todos sabemos lo que pasó. Pero no conviertas tu dolor en extravagancia. Los caballos no necesitan cuevas. Necesitan trabajo, disciplina, y un buen látigo cuando se portan mal. Eduardo apretó los puños, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra suya sería torcida, usada como prueba de su locura. Así que asintió levemente, se colocó el sombrero y dio media vuelta. Al salir, el viento fresco de la tarde le acarició el rostro, como si la tierra misma quisiera consolarlo. Caminó de regreso a su finca con paso lento, pero la mente en llamas. No de rabia, de determinación. Esa noche, mientras revisaba el termómetro colgado en la entrada del recinto subterráneo, 22.1 grados centígrados, casi perfecto, Brisa se acercó y apoyó su hocico en su hombro. Él le acarició el cuello, con los ojos húmedos. No importa lo que digan, muchacha, susurró. Ustedes saben la verdad. Y eso es suficiente. Pero en lo más profundo, algo había cambiado. Ya no era solo por ellos. Ahora también era contra ellos. No por venganza, sino por justicia. Por demostrar que el amor no es debilidad, que el cuidado no es extravagancia, que a veces, lo más revolucionario que uno puede hacer es tratar a los seres vivos con ternura en un mundo que valora la dureza. Días después, en el grupo de WhatsApp del pueblo, ese rincón digital donde todo se exagera y nada se verifica, apareció un audio. Era la voz de Martín, burlona. Oye, Rafael. ¿Viste el nuevo Hotel 5 estrellas de Eduardo? Hasta tiene menú degustación, paja orgánica y masajes equinos. Pronto va a meterlos en pijama. El audio se compartió decenas de veces. Alguien incluso editó una foto de Tempestad con gafas de sol y una toalla en el cuello, titulada, Vacaciones en el spa subterráneo. Eduardo vio la imagen. La guardó en su teléfono. No por rencor, sino como recordatorio. Porque sabía que muy pronto, cuando el calor azotara con saña o el invierno congelara los ríos, nadie se reiría. Y mientras tanto, en el silencio bendito de su refugio, los caballos dormían plácidamente, ajenos a las palabras hirientes del mundo exterior, protegidos no solo por paredes de tierra, sino por el amor inquebrantable de un hombre que había decidido que, aunque el mundo no lo entendiera, él seguiría construyendo paz, grado a grado, palmo a palmo, latido a latido. Se detuvo frente al viejo roble donde solía colgar la hamaca. Allí, años atrás, había sentado a Lucía sobre sus rodillas mientras le enseñaba a silbar imitando al zorzal. Ella reía con esa risa cristalina que parecía hacer temblar las hojas. «Papá, ¿los caballos también tienen sueños?», le había preguntado una tarde, con los ojos brillantes. «Claro que sí, mi vida», había respondido él, acariciando su cabello. «Y si los cuidamos bien, sus sueños son dulces». Ahora, esos mismos caballos lo miraban desde el recinto subterráneo, con ojos que parecían entender más de lo que decían. Eduardo se sentó en el suelo, apoyado contra el tronco del roble, y sacó del bolsillo interior de su chaqueta una foto desgastada, Clara sosteniendo a Lucía recién nacida, ambas sonriendo bajo el mismo sol que ahora quemaba los campos sin piedad. «No hago esto por fama», murmuró, como si ellas pudieran oírlo. «Lo hago porque ustedes me enseñaron que el amor no se mide en palabras, sino en actos. Y si no puedo protegerlas a ustedes, al menos protegeré a quienes aún están aquí». Una lágrima cayó sobre la foto. La secó con cuidado,
como si temiera borrar sus rostros. Al día siguiente, mientras cepillaba a Luna, la yegua más vieja, con cicatrices en las patas traseras y una mirada que parecía contener siglos, la veterinaria del pueblo, la doctora Lucia, llegó sin avisar. Venía en su camioneta blanca, con el logo del servicio rural en la puerta y el ceño fruncido por la preocupación. Eduardo, dijo, bajando con una maleta en la mano, he estado oyendo cosas. Sobre tu refugio. Sobre todo. Él no respondió de inmediato. Siguió cepillando, con movimientos suaves, rítmicos. ¿Y qué has oído? Que estás loco. Que malgastas tu tiempo. Que mimas a los animales como si fueran humanos. Eduardo dejó el cepillo. Miró a Lucia a los ojos, y en ese instante, algo en su mirada hizo que ella callara. ¿Sabes cuántos caballos han muerto este mes en el valle por golpe de calor? Preguntó él, con voz baja pero firme. Lucia bajó la vista. 3. 2 de ellos de Martín. ¿Y tú, crees que estoy loco? Ella dudó. No por falta de convicción, sino por respeto. Creo que haces algo que nadie más ha tenido el valor de intentar. Y eso, asusta a la gente. Eduardo asintió lentamente. Luego, señaló el recinto. Ven. Mira. La llevó adentro. El contraste fue inmediato. Afuera, el aire vibraba con el calor seco del verano, adentro, una frescura serena, como si el tiempo se hubiera detenido. El suelo, suave. El aire, limpio. Los caballos, tranquilos, masticando heno con calma. Lucia caminó despacio, tocando las paredes, observando el sistema de ventilación natural, el drenaje del suelo, la inclinación estratégica de las aberturas para captar la brisa matutina. Esto es ingeniería pasiva, murmuró, asombrada. Eduardo, ¿dónde aprendiste esto? En libros viejos. En conversaciones con mi abuelo. En noches como esta, viendo cómo tiemblan cuando hace frío, o cómo jadean cuando el sol no perdona. Lucia se detuvo frente a Brisa, que la miró con curiosidad. Extendió la mano, y la yegua la olió antes de rozar suavemente su mejilla con el hocico. Ellos te quieren, dijo Lucia, con la voz quebrada. No como dueño, como familia. Eduardo no respondió. Pero sus ojos se humedecieron. Clara y Lucía, comenzó, con dificultad. Ellas amaban a los animales. Clara decía que los ojos de un caballo guardan la verdad del mundo. ¿Y Lucía? Lucía quería ser veterinaria. Tenía solo 7 años, pero ya sabía los nombres de todas las hierbas que curan. Hizo una pausa. El silencio se llenó de presencia. Cuando se fueron, pensé que no volvería a sentir nada. Pero estos 4, miró a Brisa, Tempestad, Luna y Rayo, el potro joven, me devolvieron el latido. No me hablan, pero me escuchan. No me abrazan, pero me acompañan. Y si puedo darles un lugar donde su cuerpo no sufra, entonces, al menos, algo bueno sigue existiendo en este mundo. Lucia se acercó y puso una mano en su hombro. Nadie entiende esto, ¿verdad? No, y tal vez nunca lo entiendan. Pero no importa. Mientras ellos estén bien, yo estoy en paz. Ella asintió. Luego, sacó su termómetro digital y lo colocó en el centro del recinto. Esperaron en silencio. Al minuto, la pantalla parpadeó, 22.0 grados C, exacto, susurró Lucia. Perfecto. Eduardo sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero real. No es perfección, dijo. Es respeto. Cuando Lucia se fue, prometió guardar el secreto. Pero también prometió algo más: si alguna vez necesitas que alguien hable por ti, yo estaré ahí. Esa noche, Eduardo no volvió a la casa. Se quedó en el recinto, sentado en una silla de madera junto a la entrada, viendo cómo la luna proyectaba sombras danzantes en las paredes de tierra. Los caballos dormían. Él velaba. Y en medio de ese silencio sagrado, supo que algo estaba por cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero el viento ya no traía solo recuerdos, también traía advertencia. El calor iba a empeorar.
Las burlas, también. Pero esta vez, no estaría solo. Porque aunque el mundo se riera, alguien había visto. Alguien había entendido. Y a veces, con una sola persona que ve, es suficiente para que la verdad, pero afuera, el mundo se agitaba. Eduardo notó los primeros signos al tercer día. El polvo en el camino ya no se levantaba con suavidad, se arremolinaba, seco y áspero, como si el aire mismo estuviera enojado. Los pájaros callaron. Hasta los grillos, que antes cantaban hasta el amanecer, guardaron silencio. Era el preludio de algo grande. Algo que los viejos del pueblo llamaban la ola negra, una ola de calor tan intensa que secaba pozos y agrietaba la tierra. Esa mañana, mientras revisaba los bebederos, todos conectados a un sistema de enfriamiento por evaporación que él mismo diseñó, Rafael apareció en la entrada de la finca. No traía su camioneta, ni su sonrisa burlona. Venía a pie, con el sombrero bajo y las manos en los bolsillos. ¿Puedo entrar?, preguntó, con una voz que Eduardo casi no reconoció. Asintió sin decir nada. Rafael caminó despacio, mirando a su alrededor como si viera el lugar por primera vez. Se detuvo frente al recinto. He oído que aquí hace fresco, dijo, casi en un susurro. 22 grados, respondió Eduardo. Siempre. Rafael tragó saliva. Sus ojos se clavaron en Tempestad, que lo observaba desde dentro con una calma antigua. Mi caballo. Galgo, está mal. No come. Tiembla aunque haga calor. Le cuesta respirar. El veterinario dice que es golpe de calor avanzado. Que tal vez no pase de esta semana. Hubo un silencio largo. El viento sopló entre los árboles, cargado de polvo y ansiedad. ¿Podría traerlo aquí?, preguntó Rafael, sin mirarlo. Solo unos días. ¿Hasta qué? No terminó la frase. No hacía falta. Eduardo lo miró. Vio el orgullo roto, la vergüenza, el miedo. Vio al niño que alguna vez compartió su pan y sus sueños bajo aquel mismo roble. Y vio, también, el hombre que se había reído de él en la plaza. Pero más fuerte que todo eso, vio a un caballo sufriendo. Sí, dijo al fin. Tráelo esta noche. Cuando el sol se oculte. Rafael asintió, rápido, como si temiera que cambiara de opinión. Dio media vuelta, pero antes de irse, murmuró, gracias, Edu. ¿De verdad? Eduardo no respondió. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Porque en ese momento, algo dentro de él se partió, y algo nuevo comenzó a crecer. Esa noche, cuando la luna volvió a iluminar el campo, Rafael regresó con Galgo. El animal apenas podía mantenerse en pie. Su pelaje estaba apagado, los ojos hundidos, la lengua seca. Lo ayudaron a bajar con cuidado, paso a paso, hasta el interior del recinto. En cuanto cruzó el umbral, Galgo relajó los músculos. Respiró profundo. Como si su cuerpo reconociera, instintivamente, que allí estaba a salvo. Dios mío, susurró Rafael, arrodillándose junto a él. Se siente como primavera. Eduardo le alcanzó un cubo con agua tibia y electrolitos. Déjalo descansar. No hables. No lo toques demasiado. Solo, quédate. Se sentaron en silencio, uno al lado del otro, viendo cómo Galgo se acostaba lentamente sobre la paja fresca. Afuera, el calor seguía azotando. Pero adentro, el aire era suave, limpio, lleno de paz. Nunca entendí por qué hacías esto, dijo Rafael al rato. Pensé que era capricho. Locura. Pero ahora veo que no es para presumir. Es para salvar. Eduardo miró a Brisa, que se había acercado a oler a Galgo con curiosidad maternal. No lo hago para que me entiendan, dijo. Lo hago porque no soporto ver sufrir a quien no puede pedir ayuda. Rafael bajó la cabeza. Una lágrima cayó en el suelo de tierra, desapareciendo al instante. Perdóname. No necesitas perdón, respondió Eduardo. Solo necesitas ver. Y en ese momento, mientras los 4 caballos de Eduardo formaban un círculo suave alrededor de Galgo,
como si lo acogieran en su manada, algo cambió en el aire. No fue solo la temperatura. Fue algo más profundo. Más humano. Porque a veces, la redención no llega con palabras grandiosas, sino con un gesto silencioso, con un refugio abierto en medio del desierto, con 22 grados de compasión en un mundo que arde de indiferencia. Y mientras el viento caliente seguía rugiendo afuera, dentro del recinto, 5 corazones latían al mismo ritmo, lento, firme, esperanzado. Algo grande se avecinaba. La ola de calor iba a golpear con fuerza. Muchos animales sufrirían. Muchos dueños llorarían. Pero aquí, en este rincón olvidado del mundo, Eduardo se levantó antes del amanecer. No por costumbre, sino por instinto. Algo en el aire le decía que hoy sería el peor día. Revisó los termómetros, 22.0 grados dentro del recinto. Afuera, el sensor marcaba 41.3 grados C, y subiendo. Galgo ya caminaba con más firmeza. Había comido un poco de heno fresco esa mañana, y su mirada había recuperado un destello de vida. Rafael lo visitaba al atardecer, siempre en silencio, a veces solo para sentarse junto a él y observar cómo el sol se hundía tras las colinas. Pero ese día, algo era distinto. Cuando Eduardo salió a revisar el pozo, vio humo en el horizonte. No era fuego, era polvo. Mucho polvo. Y detrás de él, una camioneta familiar, la de Martín. Se detuvo frente a la cerca, sin bajar del vehículo. No traía su sonrisa arrogante. Traía el rostro pálido, los ojos inyectados en sangre, las manos temblando sobre el volante. Eduardo, gritó, con una voz quebrada. Por favor. Eduardo no se movió. Solo lo miró. Mi semental. Ajax, no despierta. Lo encontré esta mañana tirado en el corral. Está ardiendo, pero no sudaba. El veterinario dice que si no baja la temperatura en las próximas horas, no lo va a lograr. Hizo una pausa. Tragó saliva. Y luego, con una humildad que parecía arrancada de lo más profundo de su orgullo, añadió, he oído, que aquí hace fresco. Eduardo cerró los ojos. Recordó las risas en la plaza. Las burlas. La foto editada. Las palabras, extravagancia, locura, mimo innecesario. Pero también recordó a Ajax, un caballo noble, fuerte, que había ganado más de una competencia regional. Un ser vivo. No una herramienta. No un chiste. ¿Lo trajiste? Preguntó. Martín asintió, señalando la parte trasera de la camioneta. Allí, cubierto con una manta mojada, yacía Ajax, con los ojos entrecerrados, la respiración superficial. No sé si me perdonas, dijo Martín, bajando la voz. Pero por él, por favor. Eduardo no respondió con palabras. Solo abrió la puerta del recinto y caminó hacia la camioneta. Entre los dos, con cuidado infinito, cargaron a Ajax y lo llevaron adentro. Cada paso era lento, reverente, como si transportaran algo sagrado. En cuanto el cuerpo del semental tocó el suelo fresco del refugio, un leve estremecimiento lo recorrió. Sus fosas nasales se dilataron. Respiró. Profundo. Como si hubiera estado ahogándose y, de pronto, hubiera encontrado aire. Martín se arrodilló a su lado, con las lágrimas corriendo libres por sus mejillas. Lo siento tanto, susurró, acariciando el cuello de Ajax. Pensé que eras débil por cuidarlos así. Pero eres el más fuerte de todos nosotros. Eduardo no dijo nada. Solo llenó un balde con agua tibia y electrolitos, y lo colocó cerca. Luego, se sentó en el rincón opuesto, observando. Dentro del recinto, ahora había 6 caballos. 6 almas que, de formas distintas, habían encontrado refugio. Brisa se acercó a Ajax y rozó suavemente su hocico contra el suyo, como si le dijera, estás a salvo. Afueras, el sol alcanzó su punto máximo. Los termómetros en las granjas vecinas marcaron 43.7 grados centígrados. En una finca cercana, un potro joven colapsó. En otra, 2 yeguas tuvieron abortos espontáneos por el estrés térmico.
Las redes sociales, antes llenas de memes y burlas, comenzaron a llenarse de mensajes de angustia: ¿alguien sabe qué hacer? Mi caballo no se levanta, ¿dónde está ese refugio del que hablan? Y entonces, como un susurro que se convierte en grito, el nombre de Eduardo empezó a circular, no con risa, sino con esperanza. Él, sin embargo, seguía sentado en la penumbra fresca de su santuario, viendo cómo la vida volvía lentamente a los ojos de Ajax. No sentía triunfo. No sentía venganza. Solo una tristeza profunda, y una determinación aún más honda. Porque ahora sabía, no podía guardar este refugio solo para los suyos. El mundo estaba ardiendo. Y si tenía la llave para apagar, aunque fuera un poco, el fuego del sufrimiento, tenía el deber de usarla. Mientras el sol quemaba el mundo afuera, dentro del recinto, a 22 grados exactos, a Eduardo los caballos ni siquiera sudan. ¿Será verdad eso de los 22 grados? Eduardo, ajeno al rumor, seguía cuidando. Ajax ya se levantaba por las mañanas. Galgo trotaba con cautela cerca de Tempestad. Hasta Luna, la vieja yegua, parecía más ágil, como si el aire fresco le hubiera devuelto un poco de juventud. Fue entonces cuando llegó ella. La doctora Lucia apareció al mediodía, con su camioneta blanca cubierta de polvo y una expresión entre asombro y urgencia. No saludó. Solo abrió la puerta del recinto y entró, como si tuviera derecho a estar allí. Y tal vez lo tenía. Eduardo, dijo, respirando hondo. Tienes que ver esto. Le entregó su tableta. En la pantalla, un video, un reportero local grababa frente a una granja vecina. Un caballo yacía inmóvil bajo el sol. El dueño, desesperado, rociaba agua con una manguera, pero el animal no reaccionaba. Es el tercer caso grave esta semana, dijo Lucia, con la voz temblorosa. Y no es el único. Hay al menos 7 caballos en estado crítico en el valle. Y todos están preguntando por ti. Eduardo bajó la mirada. Sus manos, siempre firmes, temblaron levemente. No soy veterinario, murmuró. Solo construyo un refugio. Pero ese refugio está salvando vidas, insistió ella. Y si no compartes lo que sabes, más animales morirán. No por maldad, Edu. Por ignorancia. Él se acercó a Brisa, enterrando los dedos en su crin como si buscara anclarse en algo real. ¿Y si se burlan otra vez? ¿Si lo convierten en espectáculo? No lo harán, dijo Lucia, colocando una mano en su hombro. Ya no. Ahora ven. Ahora sufren. Y el sufrimiento abre los ojos mejor que cualquier discurso. Hubo un largo silencio. Afuera, el viento caliente gemía contra las paredes. Adentro, el aire seguía quieto, sereno, perfecto. Está bien, dijo al fin. Pero no para fama. Solo para enseñar. Lucia asintió, aliviada. Sacó su termómetro digital y lo colocó en el centro del recinto, justo donde la luz de la mañana se filtraba suavemente por la abertura norte. Mira, dijo, señalando la pantalla. 22.0 grados exactos. Mientras afuera estamos a 44. ¿Sabes lo que eso significa? Que sus cuerpos no luchan, respondió Eduardo. Que pueden descansar. Que su corazón no se quema. Significa que has creado un microclima ideal, dijo Lucia, con admiración. Y eso es ciencia. Pero también es amor. En ese momento, Rafael entró sin avisar, con Galgo detrás de él, ya más fuerte. Edu, dijo, con voz seria. Martín quiere hablar contigo. Está en la entrada. Trae a 2 vecinos más. Dicen que quieren aprender. Eduardo miró hacia la puerta. Allí estaban, Martín, con el sombrero en la mano, y 2 hombres que antes lo habían llamado loco. Ahora, sus ojos no tenían burla. Tenían súplica. No les voy a dar. Planos, dijo Eduardo, caminando hacia ellos. Pero si vienen con respeto, les mostraré cómo escuchar a la tierra. Porque esto, señaló el recinto, no es mío. Es de quienes saben cuidar. Martín asintió, con la cabeza baja. Enséñanos,
dijo. Por favor. Y así, bajo el sol más cruel del verano, comenzó algo nuevo. No fue una celebración. No fue un triunfo. Fue algo más profundo, una rendición colectiva ante la humildad del cuidado. Mientras los hombres observaban en silencio, Lucia tomaba notas, midiendo flujos de aire, humedad relativa, conductividad térmica. Rafael ayudaba a traer paja fresca. Hasta los caballos parecían entender que algo importante estaba ocurriendo. Eduardo, en medio de todo, sentía un nudo en el pecho.